Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren muy bien junto a su familia, que Dios haya sido con ustedes. Mi hermano me ha encomendado en el día de hoy la palabra para que usted busque su Biblia. Le invito a buscarla. Está en el libro de Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Para que le demos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta tarde que tú me des gracias, Señor, para exhortar tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita, más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta el último de los tuétanos, de los huesos. Padre, haz que tu palabra, Señor amado, pueda ser la apropiada, Señor, para cada hermano, para mi vida, Señor, porque usted nos conoce desde el vientre de nuestra madre y sabe de qué tenemos necesidad, Señor. Usted sabe que a lo mejor a veces no estamos actuando bien y la palabra llega oportuna a nuestras vidas. Padre, sé tú en mi vida, en mi corazón, en mis labios, Señor, en mi mente y mis pensamientos sean tomados por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar, Señor. Espíritu Santo, obra en el corazón de cada hermano. Usted conoce la necesidad de ellos. Ayúdanos, Señor, en este momento que podamos estar atentos a tu palabra y que tu palabra hable a cada corazón. Bendice a cada hermano, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su palabra ha sido leída, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo busqué en el diccionario la definición de temor y dice: sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o a evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Esa es la definición de temor. Pero nosotros no vamos a hablar del temor, de los miedos. Temor y miedo es lo mismo. No vamos a hablar de ese temor, de esa clase de temor. Nosotros vamos a hablar hoy día del temor de Dios. Google define como temor de Dios, en la Biblia dice, es el miedo reverencial y el respeto que, según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo, debe guardarse a Dios. De ese temor vamos a hablar hoy día, del temor de Dios. El temor de Dios, yo lo puse: temor de Dios es igual amor de Dios. Yo lo pensé de esa manera. Temor de Dios es tener la conciencia de que Él nos observa. Usted sabe que Dios nos observa. Él ve, escucha todo lo que hacemos. Nuestro Dios es omnipresente y omnisciente. Él está en todo lugar. Él sabe todo lo que usted está pensando, lo que va a hablar. Él sabe todo. Somos creación suya, hechura suya. Nos llamamos cristianos, pero ¿tenemos temor de Dios? Esa es la pregunta que hoy nos vamos a hacer. En estos tiempos complicados donde la iglesia está en las casas. En estos tiempos la iglesia, a lo mejor como antaño, la alabanza, la adoración es individual en cada casa. Cada vida, cada corazón sabe cómo está alabando a Dios, sabe si está orando, si está leyendo su palabra. En este tiempo ha sido algo personal entre Dios y uno. Yo creo que en este tiempo Dios ha tratado con cada hermano. Si el hermano está haciendo las cosas como las tiene que hacer,
o el hermano se ha quedado detenido, sin escuchar palabras, sin leer la Biblia, sin orar, porque sabe que le digo, el enemigo es muy astuto, el enemigo es muy sagaz, porque él pone entretenciones en la vida de las personas para que dejen de lado sus cosas. Y hoy, quienes estamos en la casa, que nosotros pensamos que el pastor, los hermanos, nadie nos está viendo. Pero ¿sabe qué? El ojo de Dios lo está viendo. Él sabe todo lo que usted está haciendo. Y en esta tarde Él quiere que usted renueve ese temor de Dios, que no se debe perder, que sea el Espíritu Santo de Dios el que traiga a nuestras vidas el temor de Dios. Dice, muchos cristianos piensan que temer a Dios, tenerle miedo a Dios. El mundo le tiene miedo a Dios porque ahora ellos dicen, no, Dios es malo. ¿Por qué? Porque permite a lo mejor mucha pedofilia, permite violaciones, permite asesinatos, catástrofes. Le echan la culpa a Dios. Pero Dios es en todo, Él es soberano, Él sabe por qué permite las cosas. Nosotros no podemos ir en contra de lo que sucede. Mucho de las catástrofes y de los asesinatos es el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es un corazón malo. Entonces la gente le echa la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa de Él. Él hizo una creación perfecta, pero el encargado de meterse a que las personas hagan lo malo es el enemigo de nuestras almas. Y Él no va a ir a las personas que no conocen a Dios. Satanás, el diablo, está encargado de los hijos de Dios, de usted, de mí, de ponernos piedras de tropiezo, de que dejemos de amar a Dios. Yo no quiero que nosotros nos confundamos nuestros pensamientos. Por eso nosotros, en este tiempo que estamos encerrados, que prontamente se empiezan a abrir ya la iglesia, pero es un llamado a nuestra conciencia de que tenemos que tener temor de Dios en nuestra vida, en todo nuestro actuar. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que escuchar más palabra de Dios, tenemos que ser hacedores de su palabra. Por eso en su palabra, en Proverbios 1:7, dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tenemos temor de Dios en estos tiempos tan complicados donde hay tanto pecado, hay tanta violencia, hay pobreza y enfermedad. El enemigo se ha encargado de dañar al ser humano, de dañar a la creación de Dios. El ser humano está enviciado, buscando los placeres de este mundo, piensa que las cosas del mundo le van a traer felicidad, pero no se dan cuenta que la felicidad es momentánea. Ellos quieren droga, alcohol, quieren sexo ilícito, quieren fiesta, quieren más dinero, quieren propiedades, quieren solamente las cosas de este mundo. Pero nosotros los cristianos, los que conocemos su palabra, los que conocemos a Dios, los que somos salvos, tenemos que buscarle a Él. Tenemos que tener temor de lo que hacemos. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que tener temor de lo que hacemos. Temor, como decía, es respeto reverencial a nuestro Dios. Si usted y yo un día dijimos, Señor, te acepto en mi vida, quiero que hagas, que me cambies, que entres a mi corazón, dijimos que lo íbamos a amar. Por eso, hermano, no nos desviemos en lo que estamos haciendo.
Debemos ser sabios en nuestra vida. No debemos tenerle miedo a Dios. Debemos tener temor de Dios, de lo que hacemos. Nosotros sabemos que Dios no es un Dios malo. Sabemos que nuestro Dios es un Dios lleno de amor, pero también sabemos que es un Dios de fuego consumidor. Por eso dice que debemos tener temor de Dios. Tener temor de Dios en lo que hacemos en nuestra vida, en las decisiones que tomamos. Temor de Dios en todo, en todas nuestras decisiones. Usted sabe que si nosotros queremos tenemos algún proyecto de vida, no sé, estudio, compra, trabajo, trámite, usted para todo en la vida tiene que pedirle a Dios que guíe sus pasos con sabiduría. Por eso que su palabra dice, el principio de sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros debemos ser sabios en nuestro actuar, sabios en nuestras decisiones. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde encontramos o nos llenamos de sabiduría? En su palabra. En su palabra. Su palabra. Aquí. Esto está lleno de sabiduría, de consejos para nuestra vida. Porque nosotros no sacamos nada con llamarnos cristianos si no leemos la palabra, si no nos llenamos de su presencia, si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Se nos olvida muchas veces que somos hechura suya. Se nos olvida muchas veces que Dios dio a su Hijo unigénito para nuestra redención. Se nos olvida que somos peregrinos en esta tierra, que nada nos vamos a llevar. Se nos olvida que Él nos salvó. Se nos olvida que no hay amor más grande de Él que el que demostró Cristo en la cruz por nosotros, por usted y por mí. Se nos olvida que Él pagó nuestros pecados. Se nos olvida que estábamos muertos en delitos y en pecados, y Él nos lavó con su sangre preciosa. Se nos olvida que el principio de la sabiduría es que le temamos, es saber que nuestro Dios nos mira todo lo que hacemos. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Si no estamos buscando su presencia, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no hay comunión. En Salmos 139, 1:4 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe todo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Qué pensamiento hay en nuestro corazón? Dios nos conoce. Somos hechura suya. Por eso en esta tarde su palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tengamos temor, hermano, en lo que estamos haciendo, cómo estamos dirigiendo nuestra vida, qué estamos haciendo en nuestro hogar. Él lo ve todo.
Y parece que en este tiempo nosotros los cristianos nos hemos olvidado que tenemos un Dios que está mirando, que sabe todo lo que hacemos, si sabe Él, si estamos escribiendo, qué están viendo nuestros ojos, qué están escuchando nuestros oídos, qué está hablando nuestra lengua. Él sabe dónde van nuestros pasos, dónde vamos apurados al mal, vamos apurados a hacer su voluntad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Él nos remece en este día. Él ha remecido mi ser hace esta palabra con 2, 3 semanas. Venía a mi corazón el temor de Dios. El temor de Dios, porque el mundo, fíjese que ellos ya no tienen temor. Ellos lamentablemente han perdido el temor de Dios. Ya ellos no hay respeto. Estamos viviendo en una sociedad violenta donde no se respeta nada. No hay ni un respeto por los mayores, por los niños, no hay respeto en dar un asiento, no hay respeto en un saludo, en dar las gracias. Ya este mundo está loco. Que Dios tenga misericordia. Por eso nosotros, los cristianos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que somos redimidos, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que seguir orando por esta sociedad perdida, orando los unos por los otros, por los hermanos que a lo mejor decaen, porque no todo, su palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros no nos podemos admirar de nadie, nosotros tenemos que ser humildes, humildes de corazón, porque si mi hermano a lo mejor comete pecado, si mi hermano cae, yo tengo que orar por él. Si veo que mi hermano a lo mejor no está haciendo las cosas bien, tenemos que orar los unos por los otros. Dios es amor y Él nos mandó a amarnos. Su palabra dice en Mateo 22:37, algo cierto y que tenemos que tenerlo siempre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así debemos amar al Señor. Pero si nosotros amamos al Señor, temor de Dios es igual amor de Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas pensando y sabiendo que Él nos está mirando. Entonces tenemos que hacerlo todo con respeto, con reverencia. Si nuestros pasos van a hacer lo malo o nuestro actuar, Dios sabe, Él nos conoce. Usted sabe si nosotros nos equivocamos, si caemos, tenemos que pedir perdón a Dios y Él nos perdona, pero no podemos pecar deliberadamente o hacer lo malo sabiendo que Él nos está mirando. Ahí no nos convertiríamos, no estamos siendo cristianos realmente si no estamos teniendo temor de Dios. Porque el diablo ha hecho creer a la gente que todo está bien. ¿Cuánto se llama? En el mundo la gente piensa que no, que todo está bien, que aquí hay que pasarlo bien, después de esta vida no hay otra. Pero nosotros los cristianos sabemos que no es así. Sabemos que después de esta vida hay otra vida. Sabemos que somos peregrinos en esta vida. Dios ama al pecador arrepentido, pero aborrece el pecado. Y quien lo practica deliberadamente. Cristo viene pronto, viene a buscar una iglesia, a una iglesia que viva en santidad, una iglesia sin mancha y sin arruga. Fijémonos, hermanos, cómo está nuestra vestidura. ¿Estamos dejando la entrada a nuestra vida al enemigo? ¿Estamos haciendo lo malo, creyendo que Dios no está mirando lo que hacemos? Si amamos y nos preocupamos en conocer a Dios, Él nos va a llenar de su Espíritu Santo y Él va a poner temor en nosotros. Entonces ya no vamos a ir
o nos vamos a hacer como éramos antes. Él nos ha ido cambiando, pero si nosotros nos hemos quedado estancados o hemos vuelto atrás, o el enemigo ha querido meterse en nuestras vidas, hacer para que a lo mejor nos airemos o hagamos cosas que no tenemos que hacer. Uno sabe en qué actúa mal, uno conoce su vida, uno conoce su actuar, entonces sabemos lo que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos cambie lo que estamos haciendo mal, porque Él nos está mirando. Cada vez a lo mejor que decimos alguna mala palabra a alguna persona, Dios nos está mirando. Entonces tenemos que pedirle perdón a la persona y pedirle perdón a Dios. O si hablamos algo que no corresponde, Él está mirando todo nuestro actuar, como somos como ser humano, como esposa, como madre, como somos como hija, como somos como tía, como amiga, como compañera de trabajo. Dios está mirando cómo somos como vecinos. Dios está mirando cómo somos como hermanos en la iglesia. Dios está mirando todo de nosotros. Él nos conoce. Él nos conoce de tal manera nos conoce Dios que somos hechura suya, fuimos hechos a semejanza suya, somos sus hijos, por el que un día Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces, hermano, en este tiempo que hay tanta lucha, el enemigo se quiere meter en las vidas de las personas, busquemos más de Él. Él viene pronto. Tenemos que buscar llenarnos de Él. Dice, llenarnos de su Espíritu Santo, leyendo su palabra. Tendremos temor de Dios. Antes de pecar o hacer algo que no le agrada a Dios, lo pensaremos porque Él nos redarguye. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Él no, hay algo aquí que dice, no, que no lo podemos hacer, hay un temor. Es el que tenemos que tener en nuestra vida, ese temor para hacer las cosas bien y no pecar. Pero si nosotros nos decimos cristianos y no tenemos temor de Dios en cada día de lo que queremos y buscamos, si cada día hacemos lo que queremos y no buscamos dirección de Él, no estamos amando a Dios. No hay temor de Dios en nosotros. Hacemos lo que queremos y tomamos decisiones según nuestra conveniencia. No estamos amando a Dios. El primer mandamiento, como les dije hace un rato, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso no se nos tiene que olvidar. Ese es el primer mandamiento que tenemos que tener en nuestro pensamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si no estamos amando a Dios y no hay temor de Dios en nuestra vida, en lo que hacemos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Si pensamos que Dios no está viendo nuestro actuar, nuestro pensar, nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestra lengua habla. Si no estamos teniendo temor de Dios y vamos a lugares que no nos contribuyen a nada, o nos juntamos con personas que no nos contribuyen a nada, porque si bien dicen lo que decía el eslogan, la palabra de los jóvenes, que, que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Y así debe ser. O sea, nosotros nos deben mirar como que nosotros somos luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y ellos nos deben mirar como que nosotros somos diferentes, porque nosotros somos diferentes, somos hijos de Dios. Entonces nuestro actuar tiene que ser diferente. Nosotros no podemos ir a una fiesta y actuar como actúan ellos. No podemos. Y el que es débil en ese actuar menos porque
puede caer. El enemigo, él es tan sagaz para hacer las cosas que a veces no nos damos cuenta y cometemos errores, caemos en pecado. En 1 Corintios 5:6 dice su palabra. 1 Corintios 5:6 dice su palabra. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito. A veces decimos, no, un poquito. Aquí lo dice el Señor. ¿No sabéis? Lo dice Pablo, mi hermano Pablo lo dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué queremos? Empezar de a poquito y terminar como. Por ponerle un ejemplo, una persona que sabe que a lo mejor tiene problemas con el alcohol, va a una fiesta y dice, no, un poquito, después otro poquito. Entonces ya no hay diferencia en cuál es el cristiano y cuál es la persona que no conoce a Cristo. Y después a lo mejor esa persona, después de Dios haberla cambiado, haberla sacado de ese vicio, cae aún peor. Como dice su palabra, dice, si la casa está limpia, tenemos que llenarla de cosas espirituales, tenemos que hacer tesoro en la tierra. O sea, hacer tesoro en el cielo, que son para vida eterna. No podemos estar en esta tierra y ¿cuánto se llama? Y llenarnos de las cosas de este mundo, que nada nos aprovecha. Si vamos yendo a lugares o juntándonos con personas que no nos conviene, podemos terminar deslizándonos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que tenemos que tener temor de Dios en todo lo que hacemos, dónde dirigimos nuestros pasos, qué hablamos con los compañeros de trabajo, con los compañeros de universidad, con los compañeros en las redes sociales, qué estamos hablando, qué estamos publicando. ¿Hay temor de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos amando a Dios? Debe haber temor de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, mis hermanos, en todo. Hermanos, estamos en tiempos complicados, donde el enemigo tiene como así, como dicen, toda la carne a la parrilla. Estamos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual, entonces nuestras armas tienen que ser espirituales. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que llenarnos de palabra, tenemos que fortalecernos, pedir fe a nuestro Dios. En Proverbios 8:13 dice su palabra. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Dios, tenemos que tener temor porque Dios aborrece el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Él aborrece todas esas cosas. Nosotros no tenemos que ser soberbios, no tenemos que buscar el mal. No tenemos que ser arrogantes, tenemos que ser humildes y mansos, como nuestro Dios. Dice, el que no conoce a Dios no tiene temor de Dios. Le tiene miedo a Dios. Muchas veces piensa que es un Dios malo, que permite tantas catástrofes, tanto sufrimiento. Pero nosotros no pensamos eso, porque Dios tiene todo bajo control. Si Él permite ciertas cosas, es porque nosotros no vamos a estar cuestionando a nuestro Dios. Si Él, el que no somos hechura suya y nosotros debemos de reverenciarlo con respeto, Él sabe por qué hace las cosas.
Nosotros tenemos que ser sus hijos en este tiempo difícil, tenemos que tener temor de Dios, que es lo más importante, que su Espíritu Santo esté actuando en cada momento de nuestras vidas. Estar consagrados por entero a Dios, cuerpo, todo nuestro sentido, cuerpo, alma y espíritu, son de Dios y tienen que estar consagrados a Él. Hermanos, tenemos que ser radicales. En estos tiempos, Dios nos llama a ser radicales en las decisiones que tomemos en nuestras vidas, en nuestro actuar, radicales en todo. Tenemos que decirle al mundo que somos diferentes y que somos radicales para todo, aunque nos llamen como nos llamen, a Jesucristo, como lo llamaron, cuánto Él padeció por nosotros, cuánto sufrimiento, lo humillaron y nosotros no hemos sufrido nada con lo que sufrió Él. Por eso que Dios tenga misericordia de nosotros, que su Espíritu Santo nos haga entender que debemos de buscar sabiduría, que debemos de tener temor de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Que su Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, tome dominio de todo nuestro ser. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Leyendo su palabra, orando, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios temor de Dios, para que toda nuestra vida, nuestro ser esté consagrado. Así que hermanos, le dejo yo esta palabra de Dios que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Jehová. Tenemos que ser temerosos de lo que estamos haciendo. El insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza, pero nosotros no somos insensatos. Nosotros conocemos su palabra, conocemos al hacedor de la vida. Entonces, hermano, le invito a llenarse de su presencia, que sea tu Espíritu Santo el que obre en nosotros para que tengamos temor de Dios en lo que estamos haciendo, que no seamos como la gente que está perdida en sus pecados, en sus delitos. Ayúdanos a ser temerosos, respetuosos de nuestro amado. Esa es la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, mi hermano. Que vamos a orar ahora por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que tiene todo bajo control. Tú reinas sobre nuestras vidas. Padre, tú eres soberano sobre nuestras vidas. Te alabamos